¿Qué tal, niños? El día de hoy en nuestra asignatura de historia vamos a ver un tema muy importante que se llama del caudillismo al presidencialismo. Como tú recordarás en nuestras clases de historia, estuvimos analizando cómo se dio el proceso de la Revolución Mexicana. Es muy importante que tú recuerdes a un personaje, quien fue uno de los, podríamos decir, vencedores de este proceso, quien fue Venustiano Carranza. Como tú recordarás, Venustiano Carranza estuvo al mando del ejército constitucionalista. Él hace un congreso constituyente y en este congreso se da un documento muy importante, que fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana, la cual fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Venustiano Carranza se convierte en un presidente, por así decirlo, en el primer presidente constitucionalista. Para 1920 se tiene que hacer un cambio de gobierno y en este cambio de gobierno pues resulta electo Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, quien tú también recordarás, fue también un caudillo de la Revolución Mexicana. Él se vuelve presidente y ocupa el periodo de 1920 a 1924. Para ese entonces sucede, fíjate, algo muy interesante. Álvaro Obregón, quien había luchado bajo los principios, vamos a decir, de la revolución, que era la no reelección, como tú sabes, si recuerdas, Porfirio Díaz era quien estuvo en el poder cerca de 30 años y tuvo que, vamos a decirlo, ser removido por la fuerza, por el uso de las armas con el movimiento revolucionario, pues era ilógico, ¿no?, que quisiera regresar al poder. Pero así fue. Álvaro Obregón también quiso retomar el poder y hizo unas modificaciones en la Constitución, pero nunca llega al poder. Lamentablemente pues es asesinado y entonces se elige a Plutarco Elías Calles. Es muy importante recalcar que en todo este proceso, o por qué se le llama del caudillismo al presidencialismo, es porque la revolución nos dejó figuras que eran llamadas caudillos. Un caudillo no es nada y menos que una persona que por un movimiento armado, una lucha armada, un movimiento militar, toma a la fuerza el poder. Pues bien, para poder ilustrar todo esto que te he estado contando, vamos a ver un pequeño video que logré editar a partir de las mini biografías producidas por Clio TV, tanto de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Te invito a que veas con mucha atención el siguiente video. En mayo de 1917, Carranza fue electo presidente constitucional de la República, puesto que ocuparía por solo 3 años. Resulta significativo que el año en que se promulgó la Constitución sea recordado en muchos pueblos como el año del hambre, por las malas cosechas resultado de la guerra. A ello se sumó en 1918 la epidemia de influenza que aniquiló a miles de mexicanos. El panorama económico era también desastroso. El presupuesto del gobierno se agotaba en los enormes gastos militares. La corrupción campeaba y carrancear se convirtió en sinónimo de robar. Se decía que Carranza no robaba, pero dejaba robar. Muchas zonas del país seguían fuera del control del gobierno. Varios jefes militares estaban en franca rebeldía o simplemente se negaban a acatar las órdenes que recibían. Pero Carranza se anotó algunas victorias. En 1919, con el asesinato a traición de Zapata, logró acabar con el zapatismo. Sin embargo, en 1920, Carranza era ya un hombre rebasado por el tiempo. Al acercarse las elecciones, pretendió imponer a Ignacio Bonillas, su embajador en Estados Unidos, un candidato civil pero desconocido y nada aceptado por los jefes revolucionarios que ansiaban alcanzar el poder. El principal de estos jefes era Álvaro Obregón, el general invicto de la revolución, quien lanzó también su candidatura. Mientras tanto, en Sonora, sus aliados Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles proclamaron el Plan de Agua Prieta, que desconocía al gobierno. Abandonado por casi todos los generales del ejército, Carranza trató de refugiarse nuevamente en Veracruz, pero el ferrocarril que trasladaba al gobierno, el archivo y el tesoro fue atacado y se vio obligado a montar a caballo y emprender la huida por caminos extraviados. Seguido por unos cuantos leales, Venustiano Carranza entró a la Sierra de Puebla. Cuando descansaba en una choza en el poblado de Tlaxcalaltongo, fue atacado por los hombres del general Rodolfo Herrero. Herido por sus enemigos, es posible que él mismo se haya quitado la vida aquella madrugada del 21 de mayo
de 1920. El 1 de diciembre de 1920, Álvaro Obregón se convirtió en presidente de México. Durante su gobierno, creó la Secretaría de Educación Pública y designó como su titular a José Vasconcelos. Gracias a él, la cultura mexicana tuvo un renacimiento que abarcó desde la fundación de escuelas rurales hasta la realización de grandes obras de pintura mural en los edificios públicos. En 1923, al aproximarse la sucesión presidencial, Obregón apoyó a Plutarco Elías Calles como candidato, con miras ya a reelegirse en 1928. Esto provocó la rebelión de Adolfo de la Huerta y cerca de la mitad del ejército apoyó su sublevación. Obregón logró vencer a los rebeldes, pero la revuelta dejó un doloroso saldo de 7,000 muertos. Cuando Calles se convirtió en presidente, Álvaro Obregón volvió a sus tierras a construir, esta vez no un emporio, sino un verdadero imperio. Pero desde allá, ambicionaba volver a la presidencia y finalmente logró, en 1927, que el Congreso restableciera la reelección presidencial. Durante su campaña, sus enemigos, los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano, conspiraron para detenerlo y fusilarlo. Descubierto el complot, Serrano fue detenido, pero en lugar de encarcelársele y seguírsele un juicio, fue asesinado con varios seguidores en Huitzilac. Obregón sufrió también un ataque con una bomba lanzada hacia su auto cuando se dirigía a una corrida de toros. Entonces fue cuando declaró: «Viviré hasta que alguien esté dispuesto a cambiar su vida por la mía». El 17 de julio de 1928, cuando se había convertido ya en presidente electo, llegó ese alguien. En el restaurante La Bombilla de San Ángel, José de León Toral se acercó con el pretexto de mostrarle una caricatura que le había hecho. Ahí sacó su pistola y le disparó 6 tiros. El 1 de diciembre de 1924, Calles tomó posesión como presidente. En su periodo, que abarcó los años de 1924 a 1928, Calles trató de repetir lo que había experimentado en Sonora como gobernador. Quiso modernizar al país y reconstruir sus instituciones. El régimen de Calles racionalizó los presupuestos y mantuvo las inversiones productivas y sociales. Se impulsaron los transportes, terminando el ferrocarril Sud-Pacífico que unía Nogales con Guadalajara. Se inauguró también la carretera México-Puebla, la de Pachuca y después la de Acapulco. Se elaboraron leyes y campañas de salud pública, se exaltó el deporte y, como en Sonora, se declaró la guerra al alcoholismo. Desde el principio de su mandato, Calles no conoció la paz con el clero. En 1926, ante el cierre de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, la Iglesia decidió suspender el culto público. Los obispos no llamaron a la rebelión, pero la rebelión estalló sin su consentimiento. En el occidente de México, una buena parte del pueblo campesino se levantó para defender su religión. Por 3 años, los cristeros practicaron una guerra de guerrillas similar al zapatismo. Con una gran caída en la producción agrícola, 200,000 emigrados y 70,000 muertos, se trató de uno de los conflictos armados más sangrientos y dolorosos de la historia de México. Calles, el reformador norteño, no entendía ni justificaba lo que llamaba fanatismo del viejo México. Al momento de la rebelión cristera asomaba ya un problema más en el horizonte: la sucesión presidencial. En 1926 sonaba la vuelta de Obregón, aunque el lema revolucionario por el que habían peleado era lo opuesto a la reelección. Aunque Álvaro Obregón resultó electo, fue asesinado antes de tomar posesión del cargo. En su último informe, después del asesinato, Calles condenó al reeleccionismo y favoreció la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Enseguida, el jefe máximo de la revolución, como se empezó a llamar a Plutarco Elías Calles, lanzó su gran proyecto político: la creación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. En sus primeras elecciones presidenciales, el nuevo partido lanzó como candidato a Pascual Ortiz Rubio y aplicó por primera vez su tecnología de fraude electoral contra José Vasconcelos, candidato opositor. Al final, en noviembre de 1929, se declaró ganador a Ortiz Rubio, en unas elecciones que con toda probabilidad perdió. A los presidentes Ortiz Rubio, Portes Gil y su sucesor Abelardo Rodríguez se les consideró títeres de Calles. Por eso, a los años que corren entre 1928 y 1934, dominados en realidad por el jefe máximo, se les llamó el Maximato. Muy bien, espero que hayas tenido la oportunidad de disfrutar este video y ahora te voy a invitar a que leas las páginas de tu libro de historia, las páginas 118, 119 y 120. A partir de la lectura vas a contestar las siguientes 8 preguntas. Pon mucha atención.
Lo importante que tú debes de reconocer es lo que es un caudillo y lo que es un presidente. Recuerda, un caudillo es simplemente una figura militar que toma el poder por las armas. Un presidente, pues, es alguien que se elige por un proceso democrático que se llama votación. Con este cambio que se dio de caudillismo a presidencialismo, pues comienza ahora sí una carrera totalmente política. Es decir, de 1928 en adelante va a haber varios candidatos políticos, pero a su vez también comienza pues varios procesos de fraude. ¿Para qué? Para que siempre el candidato del partido PNR sea el que queda en el gobierno como presidente. Ya después lo vamos a ver con más calma en nuestras siguientes sesiones. Muchas gracias.